Ok. Lo de hoy vamos a hablar de los grados. A ver. Entonces, lo que primero vamos a tocar es saber cuáles son los tipos de grado. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de grados? Nosotros en esta clase vamos a hablar de dos tipos de grados. Uno que son los grados relativos. Ya sea, el grado relativo. Y el grado absoluto. ¿Ok? Entonces, lo que primero debemos entender es a quién se le va a aplicar cada uno. ¿Ok? Cuando hablamos de grado relativo, estamos hablando de grado de quién. Y cuando vamos a hablar de grado absoluto, también grado de quién de quién estaremos hablando. ¿Ok? Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de grados, primero, nosotros nos vamos a concentrar, ¿ya? O sea, acá el tema principal. ¿Ya? Lo principal que vamos a estar observando, o sea, los grados en sí nos van a dar exponentes o sumas de exponentes. Entonces, lo principal acá del tema de los grados son los exponentes. ¿Ok? Son los exponentes. Entonces, cuando hablamos de grados, vamos a estar hablando de exponentes y debemos saber de quién, exponentes de quién vamos a estar observando dependiendo de lo que nos pidan, grado relativo o grado absoluto. Primero, cuando nos hablan de grado relativo, por lo general en la escritura lo vamos a trabajar como G.R y el grado absoluto como G.A. Cuando hablamos de grado absoluto también a veces pueden mencionar simplemente grado. Si solamente dicen grado, pues por lo general, grado de un polinomio, pues por lo general vamos a estar hablando de grado absoluto. Entonces, cuando hablamos de grado relativo, nosotros vamos a observar variables. ¿Ok? Vamos a observar a las variables. Vamos a observar a los exponentes de las variables. ¿Ok? Vamos a observar los exponentes de las variables indicadas. ¿Ok? Y cuando hablamos de grado absoluto, pues vamos a observar al polinomio indicado. Vamos a observar todos los exponentes. Todos los exponentes. ¿De quién? Pues del polinomio. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto de acá? Pues quiere decir que los grados relativos siempre nos van a preguntar por grado relativo de una variable. Y cuando hablamos de grado absoluto, pues nos vamos a referir como grado absoluto de un polinomio. ¿Ok? Grados relativos para variables y grados absolutos pues para todo el polinomio. ¿Está bien? Entonces, con respecto al grado relativo, si nosotros, cuando hablamos de polinomios, sabemos que el polinomio más simple es el monomio. El monomio que solamente tiene un término, ¿no? Un término algebraico. Entonces, cuando nosotros tenemos un monomio, vamos a ir notando que el grado relativo y el grado absoluto se puede sacar de una manera muy rápida, pero cuando vemos los polinomios, o sea, cuando ya tenemos más términos, debemos simplemente hacer comparaciones. Pero vamos a enfocarnos primero en monomios. En monomios. ¿Ok? En monomios, el grado relativo de una variable simplemente será
el exponente de la variable. ¿Ok? Será el exponente de la variable. ¿Y cómo se calculará el grado absoluto de un monomio? Pues el grado absoluto de un monomio se calculará como la suma de los exponentes de las variables. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces aquí abajito vamos a ver unos ejemplillos. Por ejemplo, tengo P de X y Z igual a menos 5 X al cubo Y cuadrado Z a la cuarta. Entonces, observamos que tenemos X y Z. Entonces yo puedo sacar el grado relativo de X, el grado relativo de y el grado relativo de Z. Y acá no, y esto es un monomio, ¿no? Este es un monomio. Normalmente para poner el ejemplo de monomio, acá le llaman al polinomio M, ¿no? El monomio M. Entonces, si yo tengo este monomio y quiero mis grados relativos, pues simplemente, por ahí, por ahí se están rayando con todos los tipos de polinomios. Pero bueno, cuando nosotros vemos los grados relativos, pues, por ejemplo, grado relativo de X, grado relativo de Y, grado relativo de Z, lo que nosotros vamos a buscar, simplemente, como nos dice acá, es el exponente de la variable. Entonces yo observo aquí. Quiero grado relativo de X, entonces veo acá X y veo su exponente, exponente 3. Y listo. El grado relativo de Y, pues será 2. Y el grado relativo de Z, pues será 4. Y se acabó. Y si yo quiero sacar el grado absoluto de todo el polinomio, o en este caso de todo el monomio, pues como dice acá, es la suma de los exponentes de las variables. Entonces yo tengo 3 más 2 más 4, que me dará 9. Entonces, el grado del polinomio, ¿ya? Eso es como les estaba diciendo antes. Si me dicen grado del polinomio, se están refiriendo al grado absoluto. Entonces, si nos piden el grado absoluto de ese monomio, pues simplemente sumo los exponentes y en este caso sería de grado 9. ¿Ok? Y eso es todo. Eso es todo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando en vez de un monomio, de un simple monomio, tenemos un polinomio? Tenemos un polinomio. Pues que cuando nosotros queremos el grado relativo de una variable, ya no solamente observaremos el exponente de la variable, porque vamos a ver que la variable se va a estar repitiendo en distintos términos. Entonces, ¿cómo encontraremos el grado relativo de esa variable? No, Sebastián, no, eso no va a pasar. Entonces, ¿cómo encontraremos el grado relativo de una variable que está dentro de un polinomio así de varios términos? Pues simplemente será el mayor exponente de las variables, de la variable indicada, ¿no? El mayor exponente de la variable. ¿Y cómo será el grado absoluto? Pues si el grado absoluto en un monomio era la suma de los exponentes, en un polinomio ahora va a haber varios monomios, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el grado absoluto de un polinomio, pues simplemente voy a hacer, de cada monomio voy a hacer su grado absoluto, o sea, voy a ir sumando exponentes, ¿no? Sumando exponentes en el primer monomio, en el segundo, en el tercer, y yo voy a encontrar, voy a ver cuál es el mayor de todos ellos. Entonces, será la mayor suma de exponentes. La mayor suma de exponentes. ¿Ok?
Y para eso, pues, vamos a ver un ejemplillo. Acá teníamos el caso de un monomio y ahora vamos a ver el caso de un monomio, de un polinomio. Vamos a poner solamente con dos variables. 3x cuadrado y menos 4x a la cuarta menos 5 más 6xy a la sexta. Bueno, acá 2 y 3. X al cuadrado y al cubo. Ok, entonces, como ya habíamos visto antes, vemos que las variables son x y y, entonces a mí me pueden pedir el grado relativo de x, o me pueden pedir el grado relativo de y. Y finalmente, pues, me pedirán el grado absoluto del polinomio. Entonces, si yo quiero ver el grado relativo de x, simplemente veré los exponentes de x. Veo 2, 4 y 2. ¿Y cómo voy a sacar el grado relativo? Pues simplemente, como dice acá, en polinomio voy a escoger el mayor de sus exponentes. Entonces, de x veo 2, 4 y 2. Entonces, el mayor es 4. ¿Ok? Y de y, pues veo acá 1. Acá es grado 0, ¿no? 0. O sea, y está a la 0, por eso no aparece. Entonces, 1, 0, 0 y 3. ¿Quién es el mayor? Pues el mayor es 3. Por lo tanto, el grado relativo de y es 3. ¿Cómo se sacará el grado absoluto de P, del polinomio P? Pues acá dice, ¿no? La mayor suma de exponentes. Entonces, si yo sumo los exponentes acá, sería 2 más 1. Pues acá saldría 3, ¿no? Acá sacaríamos 3. Acá solamente hay un exponente, no más 4. Aquí no hay exponentes de variables, por lo tanto es el grado 0. Y acá sumamos 2 más 3 y sería 5, ¿no? Entonces este es para los grados absolutos. Entonces vemos, de aquí me sale 3, 4, 0 y 5. ¿Quién sería el mayor? Pues el mayor sería 5. Y ese lo escojo, grado 5. Y pues ahí se acaba. Se acabó la teoría. ¿Ok? Entonces, entonces, lo que quedaría por explicar sería ciertos tipos de polinomios. ¿Ok? Ciertos tipos de polinomios por su grado. Tipos de polinomios. Tipos de polinomios de una sola variable. Y esto está clasificado por grados. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los tipos de polinomios por sus grados? Pues vamos a tener al polinomio lineal. Vamos a tener al polinomio cuadrático. Vamos a tener al polinomio cúbico. Podemos tener al polinomio mónico también. Al polinomio mónico. Vamos a ver. Aquí voy a preguntar. Bueno, acá, polinomio lineal. Polinomio lineal, saqué el polinomio. Pues simplemente que su grado absoluto es 1. Y nada más. Es un polinomio que tiene como grado absoluto 1. ¿Ok? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos por aquí. Por ejemplo, yo puedo poner un polinomio que sea 3x menos 4. Y por ejemplo acá
vemos, ¿no? El grado absoluto. Para el grado absoluto tengo que ir sumando exponentes, ¿no? Para ir viendo el grado absoluto, sumamos exponentes. Acá solamente hay uno, entonces acá tiene grado 1, y acá el x está elevado a la 0, por lo tanto acá la suma de exponentes es 0. Y el mayor es 1, ¿ok? Este es un polinomio de grado absoluto 1. Por lo tanto, es un polinomio lineal. Ahora decían, ¿tiene dos términos, profesor? Pues no necesariamente. Yo puedo poner acá un polinomio q de y que sea simplemente menos 5y. Y este también es un polinomio lineal. ¿Ok? Este también es un polinomio lineal porque tiene un solo término. Bueno, es un monomio, ¿no? Es un monomio. Así que la suma de exponentes, pues solamente acá hay un 1. Por lo tanto, la suma de exponentes es 1. Los dos tienen grado absoluto 1. ¿Ok? Los dos tienen el grado absoluto 1. Entonces, acá pues tenemos dos ejemplos de polinomio lineal. Ahora la pregunta es, ¿qué es un polinomio cuadrático? Bueno, siguiendo la misma lógica, polinomios cuadráticos, hay que recordar que todos estos tipos son dependiendo de su grado. Entonces, lo lógico sería, cuadrático viene de cuadrado, ¿no? Cuando hablamos de cuadrado y exponentes, porque hay que recordar que todo lo que son grados, estamos refiriéndonos a los exponentes. Pues acá, un polinomio cuadrático será aquel polinomio que su grado absoluto es 2. Así de simple, nada más, nada más. A ver, vemos algunos ejemplos. Pues yo puedo tener el polinomio r de z como menos 5z más 4 menos 3z al cuadrado. O puedo tener el polinomio s de alfa, donde puede ser, ¿no? 4 alfa al cuadrado menos 3. Entonces, observamos acá, ¿no? Observamos acá. ¿Cómo saco el grado absoluto? Pues veo la suma de exponentes acá, 1 nada más, ¿no? 1. Acá no hay exponente, así que 0. Y acá, pues solamente tenemos el exponente 2, grado 2. ¿Quién es el más alto? El 2, por lo tanto, este es el grado absoluto, ¿no? Este es de grado absoluto 2. Acá también igualito. Tenemos exponente 2. Acá no hay nada. 0. El mayor es 2. Entonces, este de acá también es un polinomio de grado 2. ¿Ok? Por lo tanto, R y S son polinomios de grado 2. Son polinomios cuadráticos. Ahora la pregunta será, polinomio cúbico, pues al toque nada más, cúbico viene de cubo. Hablando de exponentes, el cubo se refiere al exponente 3. Por lo tanto, el polinomio cúbico es aquel polinomio que su grado absoluto es 3, ¿no? Y si queremos ver algunos ejemplillos, pues podemos tener el polinomio P de y el Q de X, en la que, por ejemplo, el polinomio P de Y puede ser 2x al cuadrado menos, bueno, 2y al cuadrado menos 4y al cubo más 5 menos 3y. Y acá el polinomio Q de X puede ser menos 3x más 4x al cubo. ¿No? Y simplemente verificamos. Suma exponentes acá es 2. Suma exponentes acá es 2. Suma exponentes acá es 3. Suma exponentes acá es 0. Y suma exponentes acá es 1. ¿Quién es el mayor? 3. Grado absoluto de P. Grado absoluto de 3. Por lo tanto es un polinomio cúbico. Acá en Q de X, pues acá la suma de exponentes es 0. Y aquí la suma de exponentes es 3. ¿No? El mayor es 3. Por lo tanto es un polinomio de grado 3. Un polinomio cúbico. ¿Ok? Estos dos serían polinomios cúbicos.
Ahora, el polinomio mónico. ¿Quién será el polinomio mónico? ¿Quién será? Polinomio mónico. El polinomio mónico. Esta vez ya no tiene mucho que ver con el grado absoluto, sino con el coeficiente principal. Coeficiente principal igual a 1. Y seguro dirán, profesor, pues usted está diciendo desde el inicio que es una clasificación por grados, ¿no? Y está diciendo que ese no depende del grado, sino del coeficiente principal. Pero, es que el polinomio sí tiene que ver con grados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, para saber si un polinomio es mónico, para saber cuál es el coeficiente principal, porque hay que ver que todos estos polinomios tienen distintos coeficientes, ¿no? Tienen varios coeficientes. ¿Cómo podemos saber cuál es el coeficiente principal? Pues acá lo vamos a indicar. El coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si nosotros revisamos estos polinomios de acá, ¿ok? Si nosotros revisamos estos polinomios de acá, por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho que este es grado 0 porque no hay exponentes, y este es grado 1. Así que ese es el de mayor grado. Por lo tanto, el coeficiente de ese término, en este caso 3, sería el coeficiente principal. ¿Es igual a 1? No. Entonces, este de acá no es un polinomio mónico. Si yo quiero saber si acá hay un solo término y es el término de mayor grado, por lo tanto, ¿no? Entonces, su coeficiente es el coeficiente principal, menos 5. En este caso de acá, el término de mayor grado sería el menos 3z al cuadrado, ¿no? Entonces su coeficiente principal es menos 3. En el de acá, el de mayor grado es este término de acá, 4alfa al cuadrado, por lo tanto su coeficiente principal del polinomio es 4. En este caso, el coeficiente principal sería menos 4 porque acompaña al de grado 3. Y en este caso sería 4 positivo, ¿no? Entonces ninguno de ellos es un polinomio mónico. ¿Podrían ser? ¿Podría haber un polinomio cuadrático que al mismo tiempo es mónico? Pues sí, obviamente que sí, ¿no? Vamos a poner acá algunos ejemplillos. Por ejemplo, puedo llamar al polinomio p de x 5x al cuadrado menos 3x más 4x, bueno, más x al cubo menos 6. ¿No? Puedo poner un polinomio lineal q de y que sea menos 4 más y. ¿Ok? Entonces, ¿cómo verifico si es un polinomio mónico? Pues vemos, este polinomio es un término de grado 2, término de grado 1, término de grado 3 y término de grado 0. El mayor es este, que es el término de grado 3. Entonces, su coeficiente tiene que valer 1. ¿Vale 1? Pues sí, vale 1, porque no dice nada, por lo tanto yo asumo que hay un 1 ahí, ¿no? Entonces, este es un polinomio mónico. En el caso de Q de Y, igual, ¿no? Este de grado 0, porque no hay variables, o sea, la variable no tiene exponente. Bueno, tiene exponente 0, ¿no? Por eso no aparece. Y el segundo término, que es Y, es el de grado 1, ¿no? Grado 0, grado 1, pues este es el importante. Y su coeficiente será el coeficiente principal, que también vale 1, ¿no? Entonces, estos dos son polinomios mónicos. Este será un polinomio mónico cúbico, ¿no? Porque su grado absoluto es 3. Y este de acá es un polinomio mónico lineal. ¿Está bien? El coeficiente principal. Hay que saber quién es el coeficiente principal. Y pues ya. Esa sería toda la teoría. Así que para aclarar mucho mejor toda esta teoría, pues vamos a practicar un poquito. Vamos a practicar un poquillo.
Vamos a practicar un poquillo. Ah, toma ahí. A ver si estoy dejando la parte de ahí, la parte de la otra pizarra, es porque me están pidiendo para que le saquen captura. Que bueno, yo no sé por qué le quieren sacar captura, pero bueno. Acá tenemos tercero. Y acá tenemos el cuarto. Ok. Así que ahora, quita esto. Y pues vamos a ver qué tal podemos hacer esto. Vamos a ver, este problema incita a que uno se equivoque en cierta cosita en la que uno pues se va a equivocar si es que no ha entendido bien al pie de la letra el concepto de grado relativo y grado absoluto. ¿Ok? Por ejemplo, mira, yo regreso acá. Vamos a leer las partes de los grados absolutos. Para monomio dice suma de exponentes de las variables y luego pues para polinomios es la mayor de esas sumas, ¿no? Pero es importante que lean esto de acá y que sea el pie de la letra. El pie de la letra. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Nos pide el grado relativo de X, el grado relativo de Y, que eso lo podemos sacar muy sencillo, ¿no? Porque encima es un monomio, y en un monomio simplemente debo observar los exponentes de las variables que me piden, ¿no? Por ejemplo, el grado relativo de X, simplemente veo su exponente y dice 7. Entonces, 7. Y ya está. Si yo quiero el grado relativo de Y, pues veo su exponente. 8. Ya está. Entonces, solamente me quedaría por conseguir el grado absoluto de P. Y el grado absoluto de P, a ver, acá va nuevamente, ¿no? Voy a regresar porque encima es monomio, ¿no? Encima es monomio. De acá, ¿qué hice? En un monomio es la suma de los exponentes de las variables. ¿Ya? La suma de los exponentes de las variables. ¿Cuánto es la suma de exponentes de esas variables? A ver, dígame en el chat. ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es el grado absoluto de P? ¿Cuánto es el grado absoluto de P? 150. A ver, estamos diciendo suma. A ver, algunos dicen 22, otros dicen 15, ¿no? Y es que cuando alguien ve esto de acá, dice grado absoluto de P, suma de exponentes, ¿no? El profesor me ha dicho que debo sumar exponentes. Y dice, mira, acá veo 7 más 8, y eso me sale pues 22. ¿No? O sea, dice, ese grado absoluto, 22, ¿no? 7 más 7 más 7 más 8. Pero no, no. Porque, claramente, el grado absoluto, en lo que habíamos leído atrás, ¿no? En lo de cómo se calcula el grado absoluto de un monomio, dice la suma de los exponentes de las variables. De las variables, ¿ya? Y en un polinomio, ¿dónde se define a las variables? Pues se define aquí. Estas de acá son las variables del polinomio. ¿Ok? Esas son las variables.
Por lo tanto, esta es la única parte variable. Esto de acá, o sea, este m no es una variable, es una incógnita porque no sé cuánto vale. Pero no es una variable, es una constante. Solamente va a tener un valor nomás, un valor. De aquí yo puedo hacer la pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál es, ¿cuál es el coeficiente de este polinomio? A ver, dígamelo ahí en el chat, dígamelo en el chat. ¿Cuál es el coeficiente de ese polinomio? A ver, ya he dicho coeficiente, ¿eh? No escriban otra cosa media rara. A ver, a ver, ahí se está confundiendo un poquito porque se están olvidando de temas pasados, ¿ya? En lo que son el término algebraico, que ha sido el primer tema, que luego lo volvimos a repasar. En el término algebraico, porque hay que recordar que este es un término algebraico, hay una parte variable y una parte numérica, ¿no? Que es el coeficiente. Si estas son las variables, esta de acá es la parte variable. Y todo lo demás será coeficiente. El coeficiente será 8m a la séptima. Ese es el coeficiente. Ese es el coeficiente. 8m a la séptima. Profesor, pero que ahí hay una letra. Está bien, pero esa letra no es una variable. Es una constante. ¿Ok? Es una constante. Esto de acá es el coeficiente. Donde m es una constante. ¿Ok? Debido a que m es una constante, ya no forma parte de la parte variable. Va a formar parte del coeficiente. ¿Ok? 8m a la séptima será el coeficiente. Obviamente eso no tiene nada que ver con el problema, ¿no? Pero es importante porque luego vamos a ver que hay problemas que van a seguir jugando con esas cositas, para que confundan. Entonces, si yo quiero sacar el grado absoluto de mi polinomio P, debo sumar los exponentes de mis variables, ¿no? O sea, estas son mis variables. Entonces yo sumo sus exponentes. Sumo el exponente de x, que es 7, ¿no? O sea, acá, estas son mis variables. Sumo el exponente de x y el exponente de y. El exponente de x es 7 y el exponente de y es 8. Por lo tanto, el grado absoluto de P es 15. Y por lo tanto, el grado relativo de x más el grado relativo de y más el grado absoluto del polinomio P será igual a 7 más 8 y más el 15. Un total de 30. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, ese detallito de meter una letra que parece variable, pero no lo es, se va a repetir en distintos... Es que este tema es muy sencillo. Este tema es muy sencillo. ¿Ya? Este tema es muy sencillo. Es por eso de que al inicio, apenas puse el problema, varios me decían 37, creo, ¿no? ¿Cuánto me ponían? 37 creo que me ponían. ¿No? ¿Por qué? Porque al toque sumaban y sacaban. O sea, porque los conceptos son sencillos. Pero, ¿cómo complican los problemas? Pues con esas cositas, metiendo letras que no son variables. Entonces siempre tenemos que concentrarnos, ver bien cuáles son las variables del polinomio, chequeando el interior de los paréntesis. ¿Ok? Ahora sí. Vemos el problema 2. A ver, explicamos. Vamos a ver aquí. Ya. A ver, vamos a ver por qué este problema es súper sencillo. Nos piden el grado relativo de x menos el grado relativo de y menos el grado relativo de z. Entonces, para eso, yo voy a calcular el grado relativo de x, voy a calcular el grado relativo de y voy a calcular el grado relativo de z. Entonces, ¿yo cómo calculo el grado relativo? Pues mira, vamos a ir a nuestros conceptos. Es un polinomio, ¿no? Lo que teníamos. Entonces, vemos acá el grado relativo y en polinomios. Pues dice, es el mayor exponente de la variable. Y listo. Se acabó.
el mayor exponente de la variable. Y nada más. Entonces, si yo quiero grado relativo de x, pues voy a ver el mayor exponente de x. Veo exponente de x, veo exponente 8, 9 y nada más. El mayor es 9. De y, su mayor exponente, veo 3 y acá veo 5. Así que el mayor es 5. Y de z, veo 3 y veo 6. El mayor es 6. Y ya está, ¿no? El grado relativo de x menos el grado relativo de y menos el grado relativo de z será igual a grado relativo de x es 9 menos grado relativo de y es 5 menos grado relativo de z que es 6. 9 menos 5 es 4 y 4 menos 6 pues es menos 2. Y ya está. Y ya está. Pues ahora vamos a ver el problema 3. A ver, repito, que no está grabando. Ya, nos dicen que el grado absoluto del polinomio P es 10. Este es el dato. ¿Ok? Ese es el dato. Ahora nos dice. Bueno, ahora yo pregunto, ¿no? ¿Cómo es que nosotros sacamos el grado absoluto de un polinomio? Pues es la mayor suma de exponentes de cada, o sea, entre los términos, vemos la mayor suma de exponentes y ese es el grado absoluto. Como los términos solo tienen una variable, entonces solamente tengo que sumar ese exponente con el solo, ¿no? O sea, de él sería, la suma de exponentes sería n más 4, nada más, ¿no? Solo su exponente, porque hay una sola variable nada más. Acá hay una sola variable, pues su exponente será el único exponente, será n más 1. Y de acá, pues, de este término, su grado absoluto, o sea, el grado absoluto de este término es n más 4. El grado absoluto de este término es n más 1. Y el grado absoluto de este término es n más 8. Entonces, el grado absoluto del polinomio será el mayor de esos grados absolutos. El mayor de los grados absolutos. ¿Y quién es el mayor? Pues veo n más 1, n más 4, n más 8. El mayor es este. ¿Ok? El mayor es ese. Así que este tiene que ser el grado absoluto. O sea, el grado absoluto de P es 8, pero nosotros sabemos que el grado absoluto es el mayor de los grados absolutos. Por lo tanto, el grado absoluto de P tiene que ser igual a... Ah, bueno, a ver. El grado absoluto de P, estamos diciendo que es 10, ¿no? Acá dice 10. Pero nosotros sabemos que tiene que ser el mayor, o sea, al mismo tiempo tiene que valer n más 8. Entonces, ¿cuánto tiene que ser n para que el grado absoluto salga 10? Pues n tiene que ser, el 8 pasa a restar, ¿no? 10 menos 8 sería 2. ¿Ok? Pues entonces, si yo reemplazo K2, 2 y 2, tendría 2 más 4, 6, ¿no? O sea, sería, acá el exponente sería 6, 2 más 1 sería 3, y 2 más 8 sería 10. ¿No? Y es de grado 10, porque es el mayor grado que hay, ¿no? Es grado 10, cumple. Está bien lo que hemos hecho. Pues ahora, simplemente sacamos lo que nos piden, ¿no? N al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es n al cuadrado menos 1? O sea, es lo de acá, ¿no? Lo que nos están pidiendo. Pues sería 2 al cuadrado menos 1, ¿no? Porque n vale 2. Y 2 al cuadrado es 4. Y 4 menos 1, pues es 3. ¿Ok? Entonces la respuesta sería 3. Vamos a ver el problema 4. Ya, el problema 4 también está sencillo, ¿ya? Tienen 2 minutos nomás. 1 minuto nomás. Ya, que en nuestro último problema, este es el problema más sencillo y más directo. Dice, calcular el valor de A si M es un polinomio mónico. Si revisamos nuestra teoría, nos dice que el polinomio mónico es aquel que tiene como coeficiente principal igual a 1. Así que vemos, como el polinomio mónico es el que tiene el coeficiente principal igual a 1, pues vamos a ver cuál es el coeficiente principal aquí. Vemos que los grados, ¿no? En lo que es grado absoluto, pues acá hay grado 2, acá es el grado 7,
acá es el grado 12 y acá es el grado 0. Entonces, este de acá es el de mayor grado, ¿no? Es el de grado absoluto. Como este es el de mayor grado, pues este coeficiente, este es el coeficiente principal, porque es el de mayor grado, ¿no? Todo el término es el de mayor grado. Como es el de mayor grado, su coeficiente es el coeficiente principal. ¿Ok? Entonces, como es el coeficiente principal y es un polinomio mónico, si es un polinomio mónico, vamos a ponerle color amarillo. Si es un polinomio mónico, este coeficiente principal debería valer 1. ¿Ok? Entonces, acá voy a poner mi coeficiente. El coeficiente principal del polinomio es 2a menos 7. Y como me dice que es mónico, ¿no? Como me dice que es mónico, tiene que valer 1. ¿Ok? Todo ese coeficiente tiene que valer 1 para que sea un polinomio mónico. Entonces, simplemente 7 pasa a sumar, ¿no? 7 pasa a sumar, o sea, tendríamos 1 más 7. Tendríamos que acá 2a es igual a 8. Y el 2 pasaría a dividir, ¿no? Y finalmente, pues, a valdría 4. ¿Ok? A valdría 4. Y listo, ¿no? Ahora, yo puedo verificar. Si mi A vale 4, 4 por 2, 8. 8 menos 7, 1. ¿No? Entonces, todo mi coeficiente principal es 1. Por eso es mónico. Cumple. Entonces, esa es mi respuesta. ¿Ok? Entonces, esta clase la estamos continuando el día de mañana. Y pues, ahí completaremos el tema.